Muy buenas noches con todos. Aya Meldor, saludos amigos. Estamos en la Sociedad de Tolkien Peruana, hoy día jueves 21 de agosto, para dar inicio a otra ponencia acá en la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano, dentro del ciclo Entre Niños y Pensadores, ¿no? Ya estamos en la 10ª ponencia, eh, que para los que no han estado, ha sido una lectura reflexiva de la obra de nuestro querido profesor Tolkien. Hemos comenzado, para los que no han estado en los anteriores, brevemente, comenzamos con Santo Tomás de Aquino, lo hizo el doctor Dan Turbina, ¿no? Con la Suma Teológica, pasamos por San Agustín de Hipona, con el padre Alexis Rubet, ¿no? Las Confesiones, pasamos por Chesterton, otra vez el doctor Dan Turbina, de su libro Ortodoxia. Después estuvo Leonardo Polo a cargo de Aldo Llanos, ¿no? El libro eh, Antropología Trascendental. Después pasamos por Epicuro con Fernando Effio, de miembro de la comisión, y las máximas capitales, ¿no? El tetrafármaco. Pasamos también por eh, hace tiempo por el doctor Ramiro Gómez, un miembro de la comisión, Javier Gutiérrez, ¿no? De ahí la República, Metafísica, ¿no? Y hicimos también una ponencia de Duns Scoto, ¿no? De su libro Orrinatio, a cargo de Jan Eguavil. Y bueno, el día de hoy la ponencia va a ser sobre el filósofo René Girard. Este es un filósofo contemporáneo, ¿no? En la filosofía hay cuatro partes a grandes rasgos: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y René Girard, pues es contemporáneo porque ha estado en el siglo XX, ¿no? Del 23 que nació hasta el 2015 que falleció. Bueno, él es francés, pero vivió en Estados Unidos brevemente y su obra la realizó en las universidades de Estados Unidos, ¿no? Stanford, por ejemplo. Él, básicamente, su pensamiento gira en núcleo al deseo mimético, la violencia mimética del chivo expiatorio. Él tuvo su primer libro, Mentira Romántica y Verdad Novelesca, que acá lo muestro. Ahí introduce introduce el deseo mimético, por el deseo triangular que se va a exponer, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿es realmente uno libre en sus deseos? ¿No? Esto y muchas otras incógnitas, como cuáles son los motivos ocultos en los comportamientos humanos aparentes, que aparentan ser libres, vamos a verlos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Rafael Aita. Ante todo, gracias por aceptar la invitación a nombre de la Sociedad Tolkien Peruana. Él es miembro también de la Comisión de Filosofía de la Sociedad, eh, quien amablemente ha aceptado dar la ponencia el día de hoy. Él es ingeniero de la Universidad de Lima, Ingeniería Industrial. Ha hecho un MBA en Maastricht School of Management en Holanda, magíster en Administración de Empresas Estratégicas de Empresas en el Centrum Católica, actualmente cursando un doctorado en la Universidad de Piura en Humanidades y Cultura. Ha sido expositor internacional en Japón, Inglaterra, Colombia y España, ¿no? Y publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. También autor de varios libros como Los Incas Hispanos, El secreto del último Inca, acá Pachacútec, Fábulas de una sociedad moderna, Sayri Tupac, El Inca de la Concordia, entre otros. Pues bien, después de este pequeño preámbulo, vamos a dejarle paso a Rafael. Quedamos atentos. Gracias. Gracias. Muchas gracias también a los presentes para estar acá estudiando este interesante autora.
como René Girard, del cual ya han dado una introducción, que además, bueno, vale la pena agregar que es un autor católico, que por lo tanto comparte este atributo, ¿no? Con nuestro autor Tolkien, y, y hace también una mirada profunda del catolicismo dentro de su filosofía. Bueno, ya lo vamos a explicar. Ahora que primero vamos a entrar con la filosofía de René Girard. Al inicio no vamos a establecer un análisis del Señor de los Anillos, por lo menos hasta plantear bien los alcances y los parámetros de su filosofía. Y luego, ya que hayamos hecho esta introducción, vamos a entrar propiamente a cómo se relaciona la propuesta de Girard con esta obra. Entonces, bueno, tal como se había adelantado en la introducción, para René Girard no deseamos los objetos en vacío ni por atributos objetivos de estas mismas cosas. Nosotros imitamos el deseo de un modelo, ¿no? Entonces, acá ya hay un factor importante, el cual forma un triángulo para Girard, un triángulo de sujeto, objeto, modelo, en donde el sujeto admira a un modelo, el cual va a ser el poseedor del objeto, que es la fuente del deseo del sujeto. Y en este deseo es que va a surgir la mímesis. O sea, el sujeto quiere ser como el modelo, busca ser como el modelo que posee este objeto. Hay que tomar en cuenta que Girard también hace este análisis en base a los mitos. Para Girard, la sociedad fue configurada por los mitos. Y fueron estos mitos, entonces, los que encierran mecanismos sociales, ¿no? Para entender el pensamiento de Girard tenemos que partir de que él trata de entender y explicar los mecanismos sociales en base a los mitos de la sociedad, porque estos mitos son los que encierran el secreto y los que configuran estos mecanismos sociales. Entonces, el primero de estos mecanismos es la fuente del deseo, y la fuente del deseo es la mímesis. Yo quiero ser como el modelo, y esto se encuentra presente en varios mitos occidentales o historias. Acá he colocado dos, tal vez una que es la más famosa del mundo hispano, Cervantes, que escribe Don Quijote de la Mancha, ¿no? Don Quijote no inventa su ideal, no lo desea por sí mismo tampoco, lo desea por imitación. Él quiere ser como los caballeros de las novelas, ¿no? Entonces lee, ¿no?, estas novelas caballerescas hasta el punto que lo absorben, le carcomen su personalidad, y él anhela ser como estos modelos que lo inspiran y que él ha leído. Entonces, la fuente del deseo es por imitación, de ahí viene la mímesis de Girard. El Quijote quiere ser como un caballero medieval. Al mismo tiempo que el Quijote coloca este deseo, al mismo tiempo hace una sátira de este deseo. El Quijote no es un caballero medieval y de repente encarna los ideales caballerescos, pero a modo de sátira, incluso de comedia. Se burla Cervantes del ideal caballeresco al mismo tiempo que los encarna en un Quijote que quiere ser pero no lo es, no llega a ser, y en este proceso termina siendo una ironía y un sarcasmo a los ideales caballerescos.
Pero esto es hacia el lado positivo, porque hacia el lado negativo tenemos el ejemplo de Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary también anhela ser como, anhela ser como las mujeres de París, pero esto ya es hacia el lado negativo, porque esto la lleva a la corrupción, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de modelos. El modelo que te lleva hacia el bien y el modelo que te lleva hacia el mal, hacia la corrupción y hacia la degradación. Normalmente, bueno, según Girard, el modelo que te llega hacia el bien es el modelo externo, porque es inaccesible, es ideal. Entonces tú no puedes competir con él, no es un santo, es un héroe, una celebridad, alguien famoso, alguien que tú no sabes que no puedes competir, ¿no? Yo admiro a Messi, yo no voy a competir con Messi. Entonces, eso genera en mí un modelo externo inalcanzable que puede llevar a algo positivo. Yo voy a mejorar, yo voy a querer entrenar más, yo me voy a esforzar. Entonces, esta mímesis de querer ser como mi modelo, de aspirar a ser como mi modelo, genera un cambio positivo en mi persona. Pero si la mediación es interna y el modelo está a tu alcance, ahí es donde se convierte en tu rival, ¿no? Entonces yo ya no admiro a Messi, yo admiro a mi compañero de equipo. Entonces yo voy a también a rivalizar con él, porque ya esta admiración se convierte en envidia. Yo admiro a mi compañero de clase, que siempre saca buenas notas. Entonces yo quiero ser como él, pero al mismo tiempo, como lo tengo cerca, voy a competir con él. Y el modelo, al mismo tiempo, se convierte en obstáculo. Yo admiro a mi modelo porque es el primer puesto de mi clase, pero para yo ser primer puesto, el obstáculo es el modelo. Tengo que tumbarme al modelo, si no, yo no voy a ser como él. Y acá se viene una doble relación de admiración y odio, ¿no? Entonces, para Girard, mientras más cercano esté el modelo, más probable es que esta admiración y esta mímesis, este querer ser como él, corrompa y te lleve a la rivalidad. Y claro, acaba escalando la situación, porque de la admiración se pasa a la rivalidad y de la rivalidad puede pasar en violencia. Em, Caso muy conocido, aquí lo tenemos en otro mito, ¿no? Otro de los grandes mitos de repente ya modernos, Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur y Mesala. Eran amigos, se admiraban, ¿no? Mesala quería ser como Ben-Hur, ¿no? Brindan juntos, se lo dice, pero al ser cercano, esto deviene en una rivalidad y esto determina también en violencia, ¿no? Que es la famosa carrera de los carruajes, con, ¿no? las espuelas y toda la escena tan icónica que ha sido para el cine. Entonces, claro, acá vemos cómo esta mímesis, este deseo mimético de querer ser como Ben-Hur, como Judá Ben-Hur, me lleva pues a la rivalidad, ¿no? Y como había dicho, esta rivalidad me lleva a un doble vínculo. En la mediación interna el modelo es el obstáculo, ¿no? Si yo quiero ser como Ben-Hur, mi obstáculo es Ben-Hur, ¿no? Si yo quiero ser el primer puesto de mi clase, mi obstáculo es el primer puesto de mi clase. Sí, entonces, em, ya esta rivalidad que se transforma en odio y se puede transformar en violencia, alimenta una escalada simétrica, ¿no? Los Montesco y los Capuleto, ¿no? Estas dos familias terminan rivalizando y terminan escalando la violencia hasta la muerte de sus hijos. Eso todavía, ¿cómo esto deriva en la muerte o en un proceso de purga? Viene todavía después. Pero primero vamos a
Entender el razonamiento que hace Girard de pasar de un deseo por imitación, por querer ser como alguien o por poseer lo que alguien tiene, ya sea un objeto, ya sea la fama, ya sea las buenas notas, ya sea el carisma, ya sea el talento, termina, si es lejano, ya, mi ideal, el Quijote, ¿no? O no sé, pues yo admiro a Grau o yo admiro a un santo que no lo voy a alcanzar, no voy a ser nunca como él, entonces, pero me lleva a ser mejor persona. Pero si es cercano, es muy fácil que derive en una rivalidad mientras más cercano sea. Y esta rivalidad lleva a una escalada entre ambos. Muchas veces la escalada es simétrica y hasta que esto degenera en violencia. Y la violencia va a degenerar en un escape, que ya lo vamos a ver. Bueno, con esto también, esto ya es un tema más histórico que mítico, se explica la carrera armamentista, ¿no? Em, Ambos queremos ser como el otro, queremos liderar, queremos ser potencia. Ambos, Estados Unidos quiere ser la potencia hegemónica, la Unión Soviética quiere ser la potencia hegemónica y en el proceso se van imitando y terminan haciendo las mismas acciones, terminan transformándose el uno en el otro, por lo menos en cuestión de armamento, carrera espacial y en todo lo que sucedió en el camino. Algo que también se muestra, bueno, no lo incluí acá, pero esto se muestra en la rebelión en la granja, ¿no? En donde el cerdo se termina convirtiendo en el humano. Entonces, el cerdo que envidiaba al humano termina buscando este deseo mimético hasta que al final el libro termina con que el humano y el cerdo son indistinguibles, ¿no? El cerdo, el humano, dice, ya no se puede reconocer cuál es cuál. Bueno, esto también recuérdenlo porque va a ser parte del análisis. Y como les había dicho, esta crisis mimética, esta escalada de la violencia, este rompimiento del orden donde no se reconocen jerarquías, donde no se reconoce orden, ley ni Dios, como sucede en Romeo y Julieta, las dos familias se pelean, las dos familias se odian, la salida es el chivo expiatorio. Y claro, si hablamos de Romeo y Julieta, el chivo expiatorio es la muerte de, primero, la muerte fingida de Julieta, la muerte de Romeo y a la muerte real de los dos, ¿no? Em, eh, el chivo expiatorio es el sacrificio, ¿no? que rompe la escalada de violencia. O sea, esta escalada de violencia termina, se purga con la muerte del chivo expiatorio, ¿no? Hay un culpable que suele ser, pues, la víctima, eh, no necesariamente va a ser malo, pero sí es diferente, sí es, pues, el rechazado, es el excluido, ¿no? Es la bruja, ¿no? La bruja del pueblo. Uy, entonces sucede el mal y sucede, pues, o sucede una escalada de violencia en el pueblo, a culpa de la bruja, pim pum, la quemamos a la bruja, se restituye de la paz. El mal ha sido purgado. Entonces, a través de el chivo expiatorio se canalizaba la violencia, ¿no? Y esta canalización de la violencia, de ahí surge un nuevo mito, ¿no? Una nueva prohibición. No hagan esto porque miren lo que sucedió con tal persona. Eh, Girard pone como ejemplo a Edipo Rey. Edipo es el chivo expiatorio, ¿no? Es el que carga con las culpas para restaurar el orden, ¿no? Entonces, a través del chivo expiatorio, Girard descubre un mecanismo social
¿Cuál es el mecanismo de la sociedad para restaurar el orden con la escalada de violencia? Que puede partir de un deseo, que puede partir de la mímesis, pero cuando esto se descontrola y se desenfrena y comienza a esparcirse, el mecanismo que tiene la sociedad para retomar el rumbo es buscar un culpable y sacrificarlo. Bueno, sabemos que la sociedad de la época de Edipo Rey, o bueno, durante el mito había una peste y había una tragedia, ¿no? Un cataclismo que había asolado esta sociedad y que para restituir el orden y purgar el mal, había pues que sacrificar a Edipo, que, bueno, termina sacándose los ojos. ¿No? Es el chivo expiatorio. O en la Biblia, José, ¿no? Con sus hermanos, que los hermanos, pues, ante el deseo de ser como José, terminen una violencia, una escalada de violencia y terminan vendiendo a José. Es este mecanismo para descargar el mal que se ha introducido en la sociedad y evitar una guerra de todos contra todos y evitar, pues, el desborde de este descontrol. Aquí es donde entra la novela cristiana. Y por eso yo decía que para Girard el cristianismo es clave dentro de su filosofía. Porque la novedad cristiana es que los evangelios, el mensaje de Jesucristo, desenmascara este mecanismo del chivo expiatorio. Porque cuando se desborda la multitud, y los fariseos toman pues a Jesucristo como la víctima para ser sacrificado y evitar pues el desborde social que pedía la crucifixión. La víctima es inocente. La víctima termina siendo aquella que no tenía ninguna culpa. Entonces, y bueno, además en este caso la víctima es Dios y su sacrificio nos redime. Entonces, esto expone el mecanismo ancestral que desde siempre habían tomado las sociedades con el chivo expiatorio. Y por lo tanto, ya el mecanismo ya no funciona. La violencia pierde un prestigio religioso, porque ahora parte de nuestra cultura es adorar a una víctima que se sacrificó de forma injusta. Y nos deja el mensaje que este chivo expiatorio también nos juzga a nosotros, ¿no? Y por lo tanto nosotros podemos ser encarados en un juicio por la misma víctima. Y pues esto lleva a que cambie el mecanismo social. En, entonces, Girard propone que en lugar de caer en la rivalidad, ¿no? Y que esto escale, pues más bien tomemos a los ejemplos, modelos externos, a través de la imitación benigna. La mímesis no es mal en sí misma, sí, porque ya ahora el ideal último ya no es, ya mi ideal ya no es el otro, ya no tengo que imitar a mi vecino, ahora tenemos como ideal a Cristo. Y Cristo es pues el ideal por excelencia, ¿no? Acá podemos tomar incluso el libro de Kempis, ¿no? Imitación de Cristo. Ahora ya no tenemos que ser mímesis de las figuras de nuestro entorno, porque ya Cristo ocupa ese lugar. Entonces, ahí es donde vienen los santos, imitan a Cristo, ¿no? Pablo, que dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y por lo tanto, tenemos que imitar a Pablo como Pablo imita a Cristo. Y eso nos hace mejor. Eso ya no hay violencia.
¿no? Y esto en la literatura cristiana también está incluida, ¿no? Ahí vemos a los miserables. El obispo que lo ayuda a Jean Valjean, también lo transforma y lo inspira. Ahora Valjean busca ser como el obispo y cambia su vida y la orienta hacia el bien. Y obviamente, si esto influido en la literatura ya cristiana, por lo tanto, obviamente lo podemos encontrar en El Señor de los Anillos, ¿no? Y ahora sí, que de repente hemos entendido mejor cuáles son los mecanismos que explica Girard, este, pasamos a encontrar algunos paralelos que, ojo, hay muchísimos, incluso no he puesto todos, em, no he colocado todo lo que, todos estos mecanismos que los podemos encontrar en El Señor de los Anillos. Tal vez he encontrado los más saltantes, pero seguramente por ahí van a encontrar otros más, ¿no? Que se me han escapado o que no los he colocado también pero que los puedo ir mencionando. Eh, Primero, si hablamos de deseo mimético, un ejemplo es Sméagol y Diggle, ¿no? Como comentaba el día de ayer, este, si Sméagol hubiera estado pescando él solo y hubiera caído al agua y encontraba el anillo hasta que lo consumía y se iba a su cueva, hubiera sido, no cambiaba en nada la narrativa, ¿no? Pero no hubiera tenido el impacto que tienen nosotros cuando se arma el triángulo de sujeto, modelo y objeto de Girard. En este caso, el sujeto es Sméagol, el modelo es Diggle y el objeto es el anillo. Pero claro, esta relación también tiene un problema. Y el problema es que es muy claro en, en toda la obra de Tolkien que es el anillo el que te tienta y que hay un deseo del anillo porque el anillo mismo te llama, ¿no? No porque es algo que lo tiene el otro, o no es así como, no es que Sméagol desea el anillo solo porque lo tiene Diggle, sino que el anillo tienta y el anillo te llama. Pero también hay algo que encontré que es verdad. Y esto lo tomé precisamente de un artículo que hace un análisis de la obra de Tolkien con justamente desde una perspectiva de Girard. El anillo no tiene poder hasta que es poseído, ¿no? Y de hecho, el anillo lo que hace es potenciar el mal que hay en ti. Y es por eso que muchos tienen la capacidad para rechazar en mayor o menor medida la tentación del anillo de acuerdo a las inclinaciones de su corazón y a las pasiones dentro de su corazón. Entonces lo que sí podemos decir es que el anillo aumenta o potencia el deseo de tu corazón. Y por lo tanto, en este deseo de Sméagol, al ser potenciado por el anillo, lleva a la escalada violenta. Luchan por el anillo, Sméagol lo mata a Diggle, y Sméagol se vuelve el chivo expiatorio por excelencia. Es un asesino, ya no puede convivir en la comunidad. Para que la comunidad se purifique del asesinato, Sméagol se tiene que retirar. La comunidad no sería la misma, no podría convivir con el mal que ha hecho Sméagol, ¿no? Entonces, el anillo corrompe el deseo mimético y lo lleva a la violencia. Así es como se entendería esta figura
desde la filosofía de René Girard. E incluso, bueno, había comenzado con este ejemplo, pero dentro de los análisis los llevan más allá, a la naturaleza del anillo mismo, porque tenemos pues que que Sauron también desea ser como Melkor. Entonces también hay un deseo ahí mimético a la hora de la forja del anillo. Y al mismo tiempo, posteriormente, Saruman, cuando estudia las artes oscuras, termina siendo corrompido por un deseo mimético con Sauron. Desea también el poder de Sauron. Pierde esperanzas al, al ver, al no ver otra salida más allá del dominio de Sauron. Y eso lo corrompe. Entonces vemos que el anillo tiene un ciclo de corrupción, en el cual a través de esta imitación mimética, bueno, imitación mimética es redundante, a través de esta mímesis, que de repente comienza con Sauron y Melkor, comienza replicándose con los demás, e incluso lo podemos seguir hasta Isildur. Isildur encuentra en el anillo el deseo de Sauron y al tomarlo se convierte en el doble de su rival. Isildur es corrompido también por por el anillo y por lo tanto el vencedor se empieza a convertir en el vencido, ¿no? Girard, bueno, no lo menciona directamente, ¿no? Pero da a entender que Isildur se empieza a parecer y a corromper más al mal que él había vencido justamente al tomar el anillo. Entonces, la victoria del bien sobre el mal no se consuma. El mal no desaparece como debió desaparecer, tal como lo pedía Elrond, ¿no? Sino que el mal permanece porque Isildur imita el deseo de Sauron de poseer el anillo y por lo tanto lo sustituye al mismo Sauron. Pero en el deseo mimético no hereda la gloria, sino hereda la corrupción y y la rivalidad. Al final, Isildur mata a Sauron en el campo de batalla, pero lo imita en la elección. Al igual que Sauron, que deseaba el anillo, Isildur se convierte en un portador del anillo. Y por eso inicia un ciclo girardiano de deseo que al final es roto por Aragorn, justamente el descendiente de Isildur, ¿no? Aragorn debe romper el ciclo que ha iniciado su antepasado al momento de rechazar el anillo. Entonces, acá encontramos también un ciclo de Girard que empieza, que es unido por la sangre en este caso, ¿no? Desde Isildur hasta Aragorn. Y claro, si hablamos de Aragorn, su rival, por lo menos inicial, en el deseo mimético vendría a ser tanto Boromir como Denethor, ¿no? Boromir tiene esta relación dual que hablaba antes, porque al mismo tiempo admira y también desprecia a Aragorn, ¿no? Lo considera eh, digamos, un rey que no es, ¿no? Una estirpe decadente, ¿no? Y al inicio, pues, no lo reconoce como su rey, por lo menos hasta el final, hasta antes de morir. Em, entonces, cuando Aragorn es modelo de Boromir,
hay un doble vínculo de admiración y odio que termina convirtiendo esto en rivalidad, que termina convirtiendo esto en corrupción, ¿no? Entonces, una corrupción que se da tanto, en este caso con Aragorn, pero también con Frodo. Ya la relación mimética entre Boromir y Frodo no salta tanto a la vista, no es tan cercana, pero se hace evidente cuando Boromir quiere tomar el anillo por la fuerza, ¿no? Hay una escalada de violencia porque Boromir desea lo que Frodo tiene. De repente acá como un símil entre Sméagol y Dígol, ¿no? Ahora, en Boromir tal vez sí podemos ver más un deseo mimético. Boromir desea el anillo porque da poder y porque otros lo desean, ¿no? Y se pregunta, ¿no? ¿Por qué no usar esto contra nuestros enemigos, contra los que lo usarían contra nosotros? No he encontrado por lo menos una relación tan directa del anillo tentando a Boromir, sino más bien una relación de yo lo necesito como arma, yo lo necesito porque da poder y porque si lo tiene el otro le va a dar poder al otro y yo quiero que ese poder sea mío. Entonces, de repente, el deseo mimético del anillo es más mimético, valga la redundancia, en Boromir que en otros casos como Aragorn, como Frodo, como el mismo Sméagol, en donde el anillo sí se ve claramente cómo los tienta directamente, ¿no? Y por supuesto, esto se da también en Denethor, ¿no? Denethor, tiene esta también relación doble con el rey de Gondor, ¿no? El senescal pues quiere ser como el rey, pero sabe que no lo es. Y esto lo lleva a la corrupción y lo lleva a la violencia, incluso contra su propio hijo, ¿no? Contra Faramir. Em, y además Denethor desea que Faramir sea como Boromir, ¿no? Al mismo tiempo como él quiere ser como el rey y no lo es. Entonces esto lo frustra, esto lo corrompe y esto termina finalmente en su propia muerte. Entonces, y al hablar de muerte, tenemos otra vez el chivo expiatorio. Y ya habíamos dicho, acá el chivo expiatorio por excelencia es Gollum. Gollum es el marginado, el excluido, es el otro, es el que se proyecta la culpa. Frodo también tiene una relación doble con él, mientras que Sam lo desprecia abiertamente. Frodo al mismo tiempo se compadece de él porque sabe que puede ser como él, ¿no? Frodo sabe que Gollum fue un hobbit también y por lo tanto Frodo puede ser un Gollum. Y esto le da una doble sensación de compasión y de repulsión al mismo tiempo. Al final todos proyectan en Gollum sus propias miserias. Y por lo tanto, Gollum se convierte en el doble degradado de Frodo, el Frodo corrupto y corrompido. Entonces, el mecanismo girardiano nos muestra que precisamente el chivo expiatorio resuelve el conflicto, y no conscientemente, porque sabemos que en el libro Gollum cae, ¿no? En el monte del destino, en los fuegos del monte del destino. Frodo sucumbe, él no arroja el anillo, el cual pudo haber sido una salida del mito, un final, ¿no? Llega Frodo, se para en las puertas del monte del destino, lanza el anillo y todos son felices. Pero Frodo sucumbe y por lo tanto Gollum se convierte en el chivo expiatorio de este mal.
Gollum tiene que ser sacrificado o se sacrifica él solo, pero no se sacrifica conscientemente, sino tiene que ser, las circunstancias lo sacrifican, ¿no? Entonces, la destrucción del anillo no es el mérito del héroe, sino es el resultado de la muerte del chivo expiatorio. La muerte del chivo expiatorio es el que purga el mal en la Tierra Media, el que resuelve el conflicto. Y esto es el mecanismo del sacrificio en estado puro, ¿no? El mundo, la Tierra Media, se purifica con la muerte del chivo expiatorio, mediante, ¿no? Con la eliminación de la víctima. Pero recordemos que Tolkien, al igual que Girard, tenían pues una fuerte convicción católica. Y por lo tanto también tenemos la novedad del cristianismo acá. En realidad, esta purga, en realidad este sacrificio del chivo expiatorio, no ha sido voluntaria, pero se ha sido producto de un acto de piedad. Y esto es lo que dice Gandalf, ¿no? Eh, la piedad de Bilbo puede gobernar el destino de muchos más de los que imaginamos. Y cuando Frodo tiene esta conversación con Gandalf y le dice qué pena que Bilbo no lo haya matado a Gollum, cuando tuvo la oportunidad, Gandalf se molesta, ¿no? Y le corrige, no, pena es más bien lo que impidió que, que Bilbo lo mate. ¿Y quién puede decir quién vive y quién muere? Y aquí Gandalf se cuestiona más bien la salida del chivo expiatorio, ¿no? Gandalf cuestiona este mecanismo ancestral donde los males se purgaban matando a la víctima. Acá más bien el conflicto se resuelve gracias a la compasión con la víctima, ¿no? Entonces ya aparece una lógica cristiana, que es la alternativa al ciclo de la violencia precristiano. Gollum es el chivo expiatorio, es la fuente de perdición, pero al mismo tiempo es fuente de salvación. Y el marginado se convierte en instrumento providencial para purgar el mal. Entonces, de esta manera encontramos cómo la resolución del conflicto y del mal presente en El Señor de los Anillos se puede entender desde la filosofía de René Girard, pero además introduciendo el mensaje de la novedad cristiana, que el mal no se purga con la violencia del chivo expiatorio, más bien se purga con un acto de compasión. Y esto se convierte en un mecanismo de salvación. Fue gracias a que Frodo, gracias a que Bilbo tienen compasión con Gollum, es que el conflicto se resuelve, igual a través de la muerte de Gollum, pero ya no ha sido una muerte provocada, ya ha sido una muerte providencial, producto del propio mal de Gollum, pero no inducida. Y más bien, y esto es lo que resuelve el conflicto. Y tiene presente la misericordia cristiana de la que tanto nos habla, bueno, tanto René Girard, pero también encontramos siempre en el mensaje de J.R.R. Tolkien. Entonces, con esto, pues, creo que podemos pasar a las rondas de preguntas y comentarios. Gracias, Rafael, por la excelente ponencia. Así es, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Yo quisiera comenzar eh, haciendo una pregunta de un paralelismo al significado de mitos de Girard y de Joseph Ujú, Campbell. ujú, Entonces, y en Tolkien, ¿no? Si bien es cierto, Campbell, ¿no? Habla sobre el mito como el camino del héroe, ¿no? De la transformación del héroe y Girard, en la redención por la víctima. Entonces, ¿tú crees que Tolkien no es un buen ejemplo también de integrar estos dos conceptos? Porque ujú. hay estos dos puntos, ¿no?
transformación del héroe y redención de la víctima. Así es. Y esto no sé si tiene implicancias para decidir si mito es revelación de sentido o encubrimiento de violencia. O Como ambos. ambos. Ay, te, O te la- ambos. ¿No? Porque tiene todas estas dimensiones, ¿no? El mito, en un inicio ha sido el encubrimiento de la violencia, según Girard, ¿no? Y es por eso que vemos que la figura del chivo expiatorio era una forma en donde la sociedad veía cómo purgar el mal, pero era un acto violento, era un acto cruel. Y de ahí que en muchos mitos veamos este desencadenamiento de la violencia como una salida a purificar el mal. Pero el, la novedad del cristianismo es que el acto de violencia no es necesario y que el acto de misericordia está por encima de la violencia y el acto de misericordia termina siendo clave para la salvación tanto del corrompido como de la sociedad que ve en este acto de misericordia una salida al mal. Entonces sí, tiene todas estas dimensiones y que claro, el cambio de pensamiento también se manifiesta en el cambio de mito, ¿no? Y vemos cómo dependiendo de si el mito tiene una matriz cristiana, precristiana, pagana, neopagana, vamos a encontrar cómo sus distintos mecanismos son diferentes a la hora de enfrentarnos a esta gran pregunta que creo que todos nos hacemos en algún momento. ¿Cómo se purga el mal, ¿no? Cuando ha sucedido algo malo, ¿qué hacemos para encontrar una salida? Gracias, Rafael. ¿Alguna otra pregunta del público, de los asistentes? Pueden, pueden alzar la mano. No sé si el tema ha quedado muy claro o ha quedado nada claro, ¿no? Pregunta, Rafael. Ujú. Eh, eh, ¿Tú piensas de que su explicación de los mitos de Girard un poco es reduccionista hasta cierto punto? O sea, de repente el contexto cultural no se toma mucho en cuenta de los mitos o esos no es tanto así. Girard es acusado de reduccionista y de hecho hay mitos o partes de los mitos que no son explicados por Girard, ¿no? Curiosamente, El Señor de los Anillos tiene uno. Estaba esperando a ver si brotaba en los comentarios porque cuando he visto artículos que se han hecho de y cómo interpretar El Señor de los Anillos utilizando la filosofía de Girard, llegan a un punto en donde dicen, acá Girard no se cumple. Y es precisamente con Tom Bombadil. Tom Bombadil que no solamente rompe la lógica del anillo, ¿no? Que tienta a todos, rompe la lógica de Girard. ¿No? ¿Cómo es que Tom Bombadil no siente una atracción, no siente un deseo, no siente una mímesis, no quiere ser como nadie, no anhela lo que todos anhelan? Sí, pues acá Tom Bombadil creo que es un misterio que nos daría para otra charla por sí sola, pero ahí nos damos cuenta cómo hay partes del mito en donde Girard también se rompe. Gracias, Rafael. Aquí Alicia comenta que tiene un problema con su micrófono. Su Ajá. pregunta es, cómo explicaría Girard el concepto de la eucatástrofe de Tolkien, ¿no? Ujú. De la parte final. Sí, precisamente con la, la acción del bien, especialmente del bien cristiano. Ahí creo que justo salió, vamos a hacer que vuelva a entrar para contestar su pregunta, ¿no? ¿Cómo Girard explica la eucatástrofe, ¿no? Y es que precisamente em, si definimos al chivo expiatorio de manera tradicional, no hay eucatástrofe, ¿no?
porque lo que estaba mal, bueno, termina salvándose, pero con un acto de violencia, ¿no? Entonces acá tiene que haber una tragedia más bien para que ocurra el bien. En Tolkien no. En Tolkien la situación crítica, la catástrofe, se puede resolver con un acto de bien, con un acto de misericordia, con un acto de piedad. Entonces, según Girard, es el cambio del cristianismo y es el cambio del chivo expiatorio que se resuelve con violencia al sacrificio de Cristo que nos trae la redención, ¿no? Entonces, para Girard, este acto de amor termina cambiando la estructura social en sí misma y también obviamente la estructura de los mitos. Esto lo vemos en Tolkien, en donde la catástrofe se resuelve con piedad, no se resuelve con violencia. Y creo que Tolkien en muchos pasajes, especialmente en la boca de Gandalf, menciona cómo la piedad hacia Gollum es la que termina resolviendo la catástrofe, es como la que termina trayéndonos el bien y purgando el mal. Y esto lo explica Gerard, que es la novedad del cristianismo. Gracias, Rafael. ¿Alguna otra pregunta del público? O la pueden escribir si no, si tienen algún inconveniente. Sí, ahí, adelante, Nassim. Buenas noches. Yo quería comentar, estaba mencionando a Tom Bombadil. Ujú, Yo pienso que este personaje tiene un nivel de conciencia más elevado y por eso no se ve afectado por la corrupción del anillo. Está más allá. Desconocemos su origen, ¿no? Pero es ujú. mi parecer, ¿no? Por motivo por el cual el anillo le da igual, ¿no? Y quería hacer una consulta. Bueno, no sé qué piensa, si tal vez lo ha mencionado Girard, ¿no? En su trabajo, ¿no? Me pongo a pensar un poco en la imagen de Jesucristo. Lo veo, ahora que han usado el término de chivo expiatorio, pienso que de alguna manera representó eso, ¿no? Un chivo expiatorio para salvar los pecados de toda la humanidad. Y no sé si Girard lo menciona o comenta al respecto, me gustaría saber. Llegué un poquito tarde, disculpen, no Sí, sé si lo mencionaron de repente. para Gerard precisamente esa es la novedad cristiana, ¿no? O sea, el sacrificio de Cristo rompe con el ciclo del chivo expiatorio, ¿no? Porque los mitos anteriores justificaban al chivo expiatorio para poder romper la escalada de violencia, purgar el mal y restituir la paz. Pero con Jesucristo, que en el momento en que la multitud lo utiliza como un chivo expiatorio, nos demuestra que este acto no, no es el que trae la redención. El que trae la redención es el acto del amor. Entonces, cuando nos damos cuenta, el sacrificio de Cristo desacraliza la violencia, ¿no? Antes del cristianismo había una sacralidad en el sacrificio, en la violencia y en la muerte del chivo expiatorio. Después de Cristo, lo sagrado es el amor. Entonces, la violencia pierde su carácter sagrado y es reemplazada por los actos de compasión y de misericordia. Y por lo tanto, cuando ya es expuesto el mecanismo de la violencia que no es eficiente, entonces ya no funciona igual. Ya la violencia pierde todo el prestigio que tenía en la era precristiana. El chivo expiatorio ya no es la purga del mal. Quien purga el mal es Jesucristo a través del amor y siendo víctima inocente. Y por lo tanto no tenemos que buscar otros sacrificios. Para el sacrificio ritual se detiene con Jesucristo. Por donde llega, lo vemos también en América. En América existían sacrificios rituales hasta la llegada del Evangelio
con el mensaje, Jesucristo ya se sacrificó y con su sacrificio termina todos los demás sacrificios. Y bueno, esto lo dicen santos y padres de la iglesia, ¿no? Con el sacrificio de Cristo ya terminan todos los sacrificios, ya la violencia no se puede sacralizar, porque lo sagrado es el amor, la compasión. Y es ahí donde la compasión, la piedad, comienza a reemplazar a la violencia en la figura del chivo expiatorio. Y esto es lo que vemos en Tolkien, ¿no? Entonces, yo que espero que con esto ya haya quedado claro o más claro el concepto. Gracias, Rafael. Entonces, si no hay más preguntas del público, vam- vamos a dar por concluida esta gran ponencia, Rafael. Nuevamente, gracias. Si, Esperamos si tenerte no están las preguntas de Pancho, yo estaba Ah, esperando la batería, yo estaba acá con mi escudo detrás, así listo para Hola, ponerlas. hola, hola, hola. ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo has Me han visto? invocado, me han invocado. Sí, Lo que pasa es que paralelamente a esto estaba buscándole un taxi a mi hija que está volviendo a su de, madre. de la Universidad de Lima, del ensayo general de Melodías de la Tierra Media, Ahí, que claro, presenta el viernes y sábado en la Universidad de Lima. Viernes a las 8, sábado a las 4 y a las 8. aprovechando para el cherry. Yo, veo que, ¿qué tal? Me pongo con cámara. Veo que el escudo que está ahí detrás de ti, lo has puesto también en el PPT, porque justamente, ¿Así? sí, Simbólicamente, digamos, figurativamente. simbólicamente, sí, Ya, sí, porque justamente cuando hablabas de Sméagol y Diegol, has mencionado, el matiz, has, sí, has mencionado lo que habíamos estado discutiendo antes, el día de ayer sí, o esta madrugada, me parece. sí, Mis disculpas también del caso con la gente de la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano que las hemos estado les eh, spoileamos este, mitad de charla. perturbando durante la madrugada en el chat. Pero sí, justamente hablábamos de esto, pero ya lo pusiste en tu Sí, PPT, pues, entonces ya no. claro, Has sí. hecho trampa. Entonces ya no cabe la discrepancia. Pero sí, en la primera diapositiva, no sé si lo dice Girard o si eres tú que has resumido el pensamiento de Girard, pero sí, ahí está, en la primera de las diapositivas. La primera eh, diapositiva es empieza con una generación. No, pues no seas así. Ya, En la primera ok. diapositiva de contenido, ¿no? Hay una hipergeneralización al Ujú, inicio, ¿no? Con una negativa. eh, para, ajá. para todos, ¿no? En lo que discutíamos antes en off, pero que ha tocado Rafael también en la BPT, que es que Girard habla de los mitos, ¿no? Y habla de ciertos mitos, y como bien dijiste, lo acusan de reduccionista, porque no cubre todo lo que hay en los mitos, pero ahí empieza tu primera frase ahí, o la primera frase de la diapositiva es, no deseamos, ¿cómo es? En No lo vacío veo ahí. ni por atributos objetivos de las cosas. Imitamos el deseo de un modelo. O sea, es una generalización excesiva, a mi parecer. Claro, sí. No deseamos las cosas o sea, hay ciertos deseos que son miméticos. Ya el caso de Sméagol Gollum demuestra que no todo deseo es mimético. Entonces, hay ciertos deseos en ciertos mitos que son miméticos, pero de ahí a hacer esa generalización de que no deseamos las cosas por criterios objetivos o por sí mismas, me parece que es un exceso gigantesco, ¿no? O Pero, sea, a ver, yo quiero entender este razonamiento de Girard, porque este razonamiento sí es base de Girard, ¿no? Y no es que Girard te ajá. diga, mira, ya sabes que hay ciertos deseos que son miméticos y vamos a analizar solo esos, y bueno, si hay otros, no me interesan. No, sí, Girard, bueno, es acusado. De hecho, tuvo un debate, Girard, justamente por este tema, pero, a ver, para entenderlo puse la diapositiva en donde decía que el anillo no tiene ningún poder
si no tiene un poseedor o no despierta. A ver, voy a leer exactamente cómo decía el análisis de este Ya, pero este artículo. análisis no es de Tolkien, es de alguien que habla acerca de Sí, Tolkien the ring has no y que power hace un unless it is análisis possessed. girardiano de Tolkien. Entonces Pero ¿es verdad o está no? pasando a través del prisma de Girard, justamente. Ya, Entonces pero es más o menos una petición de principio. el anillo no tiene poder si no tiene un poseedor. Es uno, poniendo. No, es una frase que encontré en un artículo Claro, que es pero lo que está tú en inglés, dices. la diapositiva, ¿no? Sí, the ring has no power unless it is possessed. The ring has no Claro, a power menos que unless it sea is... poseído, Sí. yo creo que no se refiere a un poseedor modelo, se refiere al propio sujeto. Es decir, Ujú, mientras no posees el anillo, no tiene mayor poder sobre ti. ujú, Es en el momento en que tomas posesión, es por eso que Gandalf rehúye poseer el anillo, es por eso que ujú, Galadriel triunfa en el rechazar el anillo. El único que no es pasivo de esto es Tom Bombadil, como mencionaste, pero el anillo te atrapa en cuanto tomas posesión de él. Yo creo que ese es el ujú. significado Ya, de esa pero, frase. a ver, eso significa que tiene que haber el triángulo. O sea, si tomas el Sí, anillo simplemente. solo, no funciona. Tiene que existir el triángulo sujeto, objeto y modelo. Tiene que haber un objeto, el Por el anillo, prisma de Girard, pero eso tiene que haber Tolkien lo muestra en algún momento. O sea, tiene forzosamente no, que haber un triángulo. yo creo que tiene que forzosamente haber un triángulo. Yo cada vez que lo leo más llego a la conclusión que tiene que haber. Y te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Porque el ejemplo puede ser tontísimo. De hecho, es de Pato Aventuras, de DuckTales, pero es un capítulo muy bueno, ¿ya? Que toca el mismo tema. Vale, vale. Tío Rico tiene una crisis nerviosa por cuestiones de dinero. Y el médico le dice que si quiere salvar su vida, si quiere solucionar su crisis, le recomienda que viaje a una isla donde no existe el dinero. Entonces, claro, viaja a esta isla y vendría a ser un paraíso comunista, ¿no? Nadie tenía posesiones, nadie tenía dinero, todos compartían todo. Sucede que en un momento, él llega pero era una isla que vivían en medio de árboles y de la naturaleza. Él Ajá. trae una gaseosa y cuando la destapa y bota la tapita, un aldeano la recoge, la ve brillar y comienza a decir, tengo algo que nadie tiene. Y se desata una crisis en la aldea por la tapita, para que los demás también querían la tapita. Y como Tío Rico comienza a volver a entrar en crisis, compra una botella para cada aldeano. Y la lleva a la isla y le comienza a regalar una tapita a cada uno. Entonces dice, ya, con esto otra vez, todos tienen lo mismo y se acabó la cuestión. Pero, no me acuerdo qué fue lo que sucedió, si llevaron una botella de más o alguien perdió su tapita. La cuestión es que alguien encuentra otra y comienza a decir, ahora yo tengo dos tapitas y yo soy más rico que todos. Y se desata la misma cuestión. Y acá la crítica es, de repente, el mismo problema que encontramos en economía, en política, en marxismo, en capitalismo, ¿no? El problema de la posesión, ¿no? Es un problema de propiedad privada, en el fondo. Ah, Entonces, y yo creo que Girarda lo está entendiendo de repente en esa clave, ¿no? Siempre que exista esta posesión, entonces va a haber alguien que la va a anhelar, la va a desear. Y por lo tanto, la fuente de ya, deseo siempre creo que es puedo modelo, objeto, sujeto. ajá, creo que puedo afinar mi discrepancia entonces. A Es ver, como que todas las rosas son flores, pero no todas las flores son rosas. Puede claro. ser que el que exista un modelo que posee algo engendre un deseo mimético,
Ujú. pero no todo deseo se da porque alguien más posee algo. O sea, si alguien más posee algo, voy a tener un deseo, pero no siempre que deseo es porque alguien posee algo. Y vuelvo a lo mismo del inicio, entonces. Existe el deseo mimético y hay muchos deseos que pueden ser miméticos, pero eso no quiere decir que no exista otro deseo que no sea mimético, como inicia el asunto. No deseamos por esto también. O sea, hay cosas que las deseamos por sus atributos objetivos y hay cosas que las deseamos porque simplemente quiero ser más que el otro o porque quiero lo Ya, que el pero otro tiene. ya, a ver, la pregunta aquí sería, ¿se puede inventar un deseo que no existe? ¿Cómo? ¿Se puede inventar un deseo, digamos, que yo no lo he visto? O sea, porque cuando te habla de mímesis, te habla que tú Ya, deseas por aprendizaje, o sea, porque ya. has visto a otro que tiene algo que no tiene o que es como tú no eres. Y yo creo que acá Girard está partiendo de la premisa que todo deseo es aprendido, o sea, no deseamos por Eh, nosotros ya, mismos. ahí justamente es el punto de mi discrepancia. Yo pienso que el objeto puede tener características que te hacen desearlo, aunque otro no lo haya deseado antes que tú. Siempre hubo alguien que deseó primero. O sea, si tú deseas lo que el otro deseó, ese Siem- otro que deseó también lo deseó porque un tercero lo deseó, y ese tercero lo deseó porque un cuarto lo deseó, no puede ser infinito. En algún momento alguien desea algo por la cosa no, no, misma. ojo, ojo. Em, puede ser finito, puede tener un inicio, pero ese inicio Entonces, ese inicio necesita, no lo deseó por mímesis. sí, porque solamente se requieren dos personas. O sea, a ver, Ya, pues. yo para desear algo no necesito que el otro esté deseando, ¿me entiendes? El otro puede ser un ser puro, inmaculado, que no conoce el pecado y el deseo, y yo al ver eso, quiero ser como él y ya ahí estoy teniendo el deseo mimético, ¿me entiendes? No porque el otro también desea. El otro puede ser un ser, un ángel, un ser inmaculado, que no Ya, tiene el deseo, pero, o sea, no necesitas que el otro desee, pero sí necesitas que hayan dos personas y el objeto, ¿no? O sea, el triángulo. Y es por aguanta. eso que no Y si retrocedes hasta el infinito. Es el ya, o caso que sea, te eso di de quiere Caín y decir que el Abel. primer poseedor no deseaba lo que poseía. No No, puede haber un primer Abel, poseedor que deseaba Abel, lo que poseía. Abel, Caín y Abel, Ah, ¿me también me entiendes? mencionaste eso en off y lo Por eso traigo te acá puse, también. por eso te puse, es Pero Caín lo y que pasa es Abel. que en el caso de Caín y Abel, ¿hay un deseo de poseer lo que el otro tiene en realidad? ¿O eso es que los dos tenían deseo de agradar a Dios, pero uno agradó y el otro no, y entonces se sintió frustrado Ahí está la Caín? mímesis. Creo que es Es otro que, caso. Ojo que no, correlación no es causalidad. no, es mímesis. Cor- La mímesis es deseo lo que él tiene o deseo ser como él también. Claro, pero hay una causalidad, o sea, hay una relación de causalidad en la mímesis. Y no siempre una correlación es causalidad. Si dos personas desean lo Ujú. mismo, no quiere decir que una persona desee porque el otro lo tiene o porque el otro lo deseó. Tranquilamente puede existir un deseo por el objeto en sí mismo, aunque nadie más lo tenga, lo haya tenido primero o lo haya No, no, deseado. no, no. Eso lo puedes ver, por ejemplo, en los bebés que ven Ojo, algo, no ojo, sé, brillante o algo que se pero, mueve, algo, y van y se dirigen y quieren a eso, ver, y lo quieren tomar, cuidado, aunque no haya habido otro cuidado. niño que lo tenga. De repente ahí el error está en un tema semántico. Yo A no ver, deseo porque el otro lo deseó, yo lo deseo porque el otro lo poseyó. aún, aún así, aún así, porque si yo veo algo desposeído, pero me atrae, puedo Ujú. también quererlo, Y lo aunque vas a nadie lo tomar. esté poseyendo, aunque Ay, no haya. es que ahí lo vas a tomar, pues. Ya, pues, pero ¿por qué lo tomo? Porque lo deseo. Sí, ya. Y Claro. ahí no hay Y ahí no conflicto. hubo mímesis. No, no hay A mímesis, no hay eso voy, o sea, sí conflicto, no hay existe el deseo corrupción. no mimético, no todo deseo es mimético. Ahí es donde me parece que Girard llega Ya, a un absoluto que no viene al caso. pero a ver, si me estás diciendo que yo deseo algo y por sus propias características y no tengo nada que me lo impida
persona que sea obstáculo, porque Ajá, Girard menciona que el modelo al mismo tiempo es obstáculo. Si no hay claro, cuando está obstáculo, cercano. si no hay obstáculo, Puede ser obstáculo, claro, puede ser obstáculo cuando es cercano, pero claro. si no hay obstáculo, entonces lo que va a haber es posesión y listo. Ya, a ver, Pero ¿qué te llevó a la posesión? Un deseo. ya, pero cuando lo posees ya no lo deseas, ya lo tienes Claro, pero en el transcurso, en el proceso hubo un deseo que no era mimético. y se resolvió. A eso voy. Ahora, Alicia está poniendo en el chat también, dice, ¿se puede desear algo inexistente? No, el deseo no es una necesidad natural, el deseo es una necesidad aprendida. Ok, pero son dos cosas totalmente distintas. Eso creo que Que, va, lo, ¿ah? que Que el que deseo el es objeto de deseo aprendido. exista o no es un punto y que sea natural o aprendido es otro punto. Son dos cosas. Ah, lo editó. Lo leí justo antes que lo editara. Ahora lo editó. Como psicóloga, teoría de la motivación humana. ¿Se puede ser algo inexistente? No. El deseo no es una necesidad natural. En el caso de ser el primero, no sería deseo, sino logro. Pero ¿por qué Claro, lograste algo? Porque lo deseaste en primer lugar. El primer cavernícola que vio una piedra brillante y se esforzó en alcanzarla, por ejemplo, lo deseó. Por si no, no habría habido esfuerzo. Si no hay deseo, no hay esfuerzo. El deseo es una necesidad aprendida. Deseas porque te motiva a ser como o tener como un tercero. Ahí es donde me parece que se hace un salto lógico. No hay una premisa que te demuestre que es necesariamente por imitación. No hay una eh, premisa que niegue la posibilidad de desear algo por sí mismo y no porque otro lo tenga previamente. Porque si no, estás forzado a construir ese ser absolutamente puro que no desea al principio de cada posesión. Y eso es digamos, bueno, es como en claro. matemática, cuando trazas una línea inexistente para que te ayude a que encaje el modelo, eh, 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 es, es una premisa forzada Oye, para que el modelo funcione. pero eso también dice Tolkien, ¿ah? O sea, ¿por qué fue ¿Así? la caída de Melkor? ¿La caída de Melkor? Sí, ¿Te refieres a caída moral al inicio de todo? sí. Bueno, Porque no es que se quiso, tropezó y se cayó. Ser porque, como... sí, porque de repente que la caída como la derrota de Melkor, ¿no? Al final de Ah, ok, la, ok. No, no, claro, claro, la corrupción, la... porque quiso agrandar su parte de gloria y majestad o algo así. Pero es que yo no estoy negando la existencia del deseo mimético. Lo que estoy negando es la imposibilidad de un deseo no Ah, mimético. ahora, de repente, si nos vamos al cristianismo, esto parte del primer pecado de Satanás de querer ser como Dios. Ah, seguramente. Y de hecho que el deseo mimético en el pecado original está clarísimo, porque cuando la serpiente tienta a Eva, le dice, lo que pasa es que Dios sabe que si comen de este fruto, seréis como dioses. Claro, Entonces ahí sí, obviamente hay un deseo mimético, pero una sí. vez más, yo no estoy negando la existencia del deseo Pero mimético. Su existencia es obvia y no, evidente por pero está muchos en la puntos. raíz de todos los Lo que estoy pecados. negando es la imposibilidad de un deseo no mimético, es decir, Ya, el absoluto del deseo y la universalidad del deseo ya, mimético. pero si este fue tanto el pecado original como el pecado de Satanás, a no ser que Sí, y Satanás puede inventar otros pecados y otros males, pero siempre van a tener como raíz su primer pecado. ah, como mal, sí, como mal, Sí. claro. Y de Podemos decir que repente, todo deseo maligno puede ajá, ser, eso podría, a eso podríamos llegar como consenso. Todo ya, deseo maligno es ya, un deseo sí, mimético corrompido. sí. Va por Podría, ahí, y creo. eso es, yo estoy usando un condicional, ¿ah? Podría ser. ¿Por qué? Porque el origen me muestra, me indica ese sentido, Ujú. pero no veo una premisa que me demuestre que pueda no ser mimético. Pero parece que está más ligado al mal, ese deseo mimético. Parece que está más ligado al mal. Parece que está más Sí, ligado al mal. Sí, sí, pero el bien puede ser deseado por sí mismo. claro. Él, de hecho, Y las eh, cosas que son amorales también.
O sea, si yo veo algo como el niño, el bebé que ve algo que brilla y va y se acerca y desea verlo y desea tocarlo y desea poseerlo y tomarlo entre sus manos, no porque otro niño lo tuviera, puede estar ahí tirado en el suelo, pero se acerca porque le atrae, porque lo desea. Sí, Y eso no es pero un deseo ahí, aprendido, es una necesidad natural, como claro, a contradiciendo ver, a la teoría ahí de la motivación humana que está poniendo Alicia en el chat. es más, podrías poner como ejemplo el insecto que se acerca a la luz de forma natural, ¿no? O sea, no sé, un mosquito y que le pones un foco en medio de la oscuridad y se va a sacar de ese foco, no porque los demás mosquitos se acercan o porque lo ha aprendido, simplemente porque es su instinto, el de buscar la luz y el Ajá, calor, claro, claro. ¿no? No sé qué tanto se Este, puede hablar de deseo en el caso del instinto, pero como no, pero es que, analogía funciona. aguanta, tú estás Alicia sigue en el chat tomando, porque no tiene micrófono. Dice, a ver, yo creo que las guerras empezaron porque un cavernícola deseó la cueva del otro. o la El primero no mujer deseó de esa cueva, otro. el segundo sí. Deseo igual aprendizaje. Esa última línea es un salto lógico tremendo, Alicia, por favor. Pero a ver, Pancho, Pero otra vez está lo negativo, ¿ves? si tú Las me estás guerras. hablando del bebé Ajá. que ve un objeto brillante y le llama la atención, me estás hablando más de instinto que de deseo. No lo sé, causa, porque es un Y bebé humano igual, ¿no? sí, pero no lo está Quiere razonando. eso. No Es lo su está. voluntad. No, 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 el eso. deseo no tiene por qué ser razonado. El deseo no tiene por qué Sí, ser no, razonado. no, El deseo es un movimiento de la voluntad, no de la pero, inteligencia. pero tú lo acabas de decir, instinto no es deseo. Claro, por eso digo, Entonces, yo si no no creo que tiene que sea ser puramente razonado, es instinto. instinto. ¿Cómo? Si no tiene que ser razonado, es instinto. Ajá. Eh, todo lo que no es razonado es instinto, no, no lo sea. Justamente la razón es la que nos da el filtro Ajá. para no quedarnos solo en reacciones No hay por nada en instinto. medio, no hay nada en medio entre el instinto y la razón. Yo creo que sí hay un buen espacio entre el instinto y la razón. Y justamente ahí está el deseo, porque el Mira, deseo es un movimiento de la voluntad, no es un movimiento de la según inteligencia. la neurología, según la Ajá, neurología, si lo que está en el medio, solo, a ver, si nosotros analizamos nuestros tres cerebros evolutivos, partiendo de ya, nuestro cerebro reptil, la amígdala, que responde a instintos y que es el que compartimos con los peces y con las aves y con los reptiles, sí, ajá, pues se mueven por instinto, ¿no? Comen por instinto, atacan por ajá, instinto, ajá, ¿no? ajá, Pero encima de ese cerebro nosotros tenemos una segunda capa, que es el ajá, cerebro mamífero, que es el que ajá, compartimos ya con los demás mamíferos y que ajá, involucra sentimientos, ¿no? Y es por eso que ajá, el perrito y el gatito y el monito, tienen emociones y se ponen tristes y lloran o se ponen alegres, a diferencia de un reptil, ¿no? O de un pájaro claro, que incluso la mirada la tienen vacía y ya de un mamífero vemos que transmite una emoción. Y nuestro ajá, tercer cerebro, que es la corteza, o ajá, neocorteza, ya es la racional, ¿no? Ya es la que nos permite tener el razonamiento por encima de los animales. ajá. Vamos, son esos tres, no hay mucho tampoco. O sea, el instinto, a ver, siempre, bueno, según Ahora estoy comiendo. estos libros, Alicia me corregirá si estoy diciendo una barrabasada psicológica, pero según estos libros, la primera, digamos, en la primera respuesta a un estímulo es el Estoy de instinto. acuerdo contigo en el chat. Ya. Entonces, a ver, voy a abrir el chat. Entonces, sí, pues, si tú me dices que un bebé ve una cosa brillando y se acerca, ahí fácilmente puede haber instinto puro. Así como nosotros a veces reaccionamos por instinto puro. A veces el filtro de la emoción y de la razón puede pasar muy por agua tibia. Eso, ¿sabes Quizá cuándo como es? biólogo, es que yo quizá entiendo lo del instinto como biólogo y Ya, el instinto normalmente te va a dar una ventaja evolutiva. está bien, Entonces, claro, está bien. A el ver, hecho de si que tú te el quemas, niño esté ahí, tú retiras la mano vea y por se acerca, instinto. no es un deseo acaso. O sea, yo diría que el bebé quiere, desea y decide ir hacia allá porque quiere eso que está ahí. Él quiere eso, Ujú. ¿no? Y si se lo quitas, quizá llora, ¿no?
Sí, pero no es que lo desea porque tú lo tienes, él ya lo deseaba antes y luego se lo quitaste. pero es que yo no A sé eso si eso voy. yo lo llamaría deseo. Ah, bueno, ya entramos en zona. A eso estoy yendo. O sea, por eso yo te decía, para que haya deseo, según lo estoy entendiendo, Girard, tiene que haber razón. O sea, si yo actúo por Ya. instinto, no lo puedo llamar deseo en sí mismo. Será pues un impulso, podrá ser. Ajá. Pero yo creo que que dentro del marco de la Una filosofía de pulsión, Girard, le llaman, ¿no? A ver, que claro, Alicia una pulsión, los una expertos. Ya, pulsión, así una es. pulsión. Ajá. Disculpen. Ya. Hola, Tania. Hola, Rafael. Disculpa que me he metido en esa charla. Me llamó la atención cuando vi tu publicación. Me llamó la atención el tema. Y Dale. has hecho que está muy interesante. Con respecto al tema del deseo, quería preguntar, ¿no será que hay distintos tipos de deseo? O sea, que en sí no es un solo deseo, porque yo creo que el de René Girard, del que hablan, es un deseo más social, ¿no? Un deseo que en realidad es por imitación, que es social, ¿no? Por ejemplo, tal persona tiene un iPhone o un determinado tipo de ropa y pues a mí también se me antoja, ¿no? Pero hay otros deseos, por ejemplo, que podrían ser más biológicos o naturales, ¿no? Como las necesidades básicas, el hambre, la sed, el sueño, el refugio, incluso el deseo sexual, ¿no? Podríamos decir que es un tema mimético, ¿no? Pero está muy relacionado también con la biología, ¿no? Y hay incluso otro tipo de deseos como psicológicos o emocionales, ¿no? El afecto, la autoestima, el reconocimiento, también podría ser un deseo psicológico, ¿no? O quizás algo más trascendente, ¿no? Un deseo espiritual, por ejemplo, ¿no? De conexión con lo divino, de la plenitud, del sentido a la vida. Entonces yo creo que quizás estamos encasillando en una sola caja el deseo y en realidad hay distintos tipos, ¿no? Hay quizás alguna clasificación de deseo y me parece que de la que estaríamos hablando en este caso sería un deseo social al que se refiere René Girard. No Sí, sé. pero es que Girard dice que los demás no son deseo. O sea, Ah, ok. ahí está el meollo de la discusión. Ujú. Que Girard dice, el único Claro. la única fuente de deseo es el mimético. Mm, Entonces, pero creo que ahí sí está errado, porque es suena, ¿no? evidente que no. Suena, yo Ujú, también lo escuché muy ujú, reduccionista, pero conforme lo ujú, voy pensando, o sea, yo por lo menos estoy tratando de entender su lógica, ¿no? Y estoy tratando de entender de cuando hay un pulso, cuando hay un instinto, eso no es deseo, ¿no? Y claro, si comienzas a ver los temas neurológicos que he hablado, y otro más, porque de repente estudiando el cerebro, no sé qué tanto lo estudió Girard, ¿no? En esa época también, ujú. pero si comenzamos a ver las neuronas espejo sí hace que nosotros sintamos una imitación eh, cuando vemos algo, hasta incluso sexual. Ah, sí, Sí, ejemplo. ejemplo. La, Patrones sociales de belleza. patrones sociales de belleza. Y un ejemplo todavía peor. Bueno, lo puedo decir, ¿no? No hay menores de edad acá, ¿no? Si hay menores de edad, sáquenlos. La pornografía. Ujú, La pornografía es una excitación por imitación. O sea, ahí Mimética, claro. es una excitación Claro. mimética. O sea, y no debería haber razón ninguna que uno se excite cuando no participa, ¿no? Un animal, no creo que se excite viendo National Geographic, ¿no? Este, Pe- pero nosotros sí, y según dicen, eso tiene una base biológica en nuestras neuronas espejo. Entonces, la neurona espejo sí provoca mímesis, sí provoca que desee, que surja una imitación y un deseo de algo en lo que yo no participo. Pero creo, Rafael, que seguimos ahondando en algo en lo que todos estamos de acuerdo. O sea, ya todos estamos de acuerdo en que el deseo mimético existe y que Ya, pero puede evidentemente hay existir muchas otro cosas fuera de eso. A ver, ese es el punto de discrepancia. ya, es que eso es como, yo lo estoy pensando más y de repente por eso era buena la acotación de que Girard es un filósofo contemporáneo.
¿Puede surgir el lenguaje si una persona está sola? Yo creo que por ahí va Girard. Y alguien clásico, de hecho creo que en alguna ocasión se hizo el experimento, te va a decir, sí, sí, claro, sí, sí, si pones a una persona sola, en algún momento comenzará a hablar, porque los seres humanos hablamos y porque no tenemos, no necesita- No, pero pues, no, pues, pero es que estás hablando de una capacidad que es eminentemente social. O sea, el ya, lenguaje según es una Girard, el herramienta de deseo es eminentemente comunicación. Para social. que haya comunicación, tiene que haber un emisor, un Ya, receptor. O sea, igual. pero en eh, cambio, el deseo no es lo mismo que la comunicación, porque el deseo es una relación entre el sujeto y el objeto, que eventualmente puede tener un modelo, que eventualmente puede tener una envidia, que eventualmente puede ser que esté poseído por otro, que eventualmente puede tener muchas características, pero el deseo en sí mismo es una relación entre el sujeto y el objeto, no entre un sujeto y Según otro. Girard, no, pues. Según Girard Ahí está la es, discrepancia. Ahí ahí está la está discrepancia. Nos quedamos hasta las ya, 3 de la mañana acá. que nos degradas a las 3 de la mañana, ya. Pero creo que Girard parte de la premisa que el deseo sí es social. O sea, y ahí está la Ujú. diferencia con la pulsión o con el instinto, ¿no? O sea, el ser Interesante humano, lo que dice Alicia en ujú, el chat también, a ver, que con la religión, ah, pero es que ahí estás hablando de un sujeto y otro sujeto que es omnipresente, entonces ahí no se puede considerar que está solo, o sea, está solo, pero no está solo, porque tu interlocutor está siempre ahí, entonces también es el problema, pues, cuando tomas un elemento, un análisis sobre un elemento y quieres hacer analogía sobre cualquier otro elemento, tienes que ver si los elementos realmente son análogos, porque una cosa es el lenguaje, otra cosa es la trascendencia y otra cosa es el deseo, o sea, no tienen las mismas características como para que tú agarras y hagas un experimento sobre uno y lo apliques al otro. lo que pasa, ahora, de repente, dentro del contexto en el que vivió Girard, comienzan todas y tienen auge todas estas teorías del lenguaje, ¿no? De semiología y semiótica y lingüísticas, en que Ujú. sí tuvieron comenzar a tener mucho arraigo de que el lenguaje, el razonamiento, la conciencia eran necesarias en grupos ¿Está vivo humanos. Girard? Él murió hace poco, murió en el 2015. Oh. Ah, mira, me, Sí. me habría, O me habría, sea, pregu- me habría parecido interesante. Ah, qué bonito, gracias por el enlace. sí, ahí Me está habría lo que parecido hablaba interesante del... saber cómo, cómo llamaría Girard al deseo de un objeto por sí mismo. mm, No lo Es llamaría que yo deseo, le llamaría otra cosa, pero creo eso que, sería como una claro, petición de no, para él. principio. Yo le voy a llamar deseo solo al que cumple estas características. Y voy a decir Ujú. a partir de eso que el deseo siempre cumple estas características, pero eso es un razonamiento circular. Es la falacia del buen escocés, ¿no? Lo conozco como la falacia de la petición de principio, ¿no? Ah, bueno, este es todo buen escocés le gusta el whisky. No, pero él es escocés y no le gusta el whisky. Ah, pero no es un verdadero escocés. Claro, porque no le gusta el whisky. Claro, Claro, entonces todo el esa deseo es es la falacia de mimético. petición de Oye, principio. pero este deseo no es mimético. No, ese no es verdadero deseo. Sí, pues esa es Claro, la falacia del verdadero escocés. claro. Pero no sé si Creo que hemos tendrá llegado a un alguna punto de base consenso. en el lenguaje, en los mecanismos sociales que te dicen, no, que para que surja esto tiene que existir sociedad, conciencia, propiedad privada, bla, 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 bla. ¿Qué dice Alicia Alicia? A sigue en ver, el chat, está sigue. emocionada ella, espérate. Sí, ya. Dice que el origen de los lenguajes, el del lenguaje hablado en los grupos humanos originarios que primero fueron no verbales, surgió como imitación de sonidos de la naturaleza. Bueno, hay Bueno, imitación ahí. creo que En fin, ya abordamos todo el tema. sí. Disculpen, ¿y los deseos inconscientes podrían también catalogarse dentro de Le del metemos a tipo? Freud. Según Girard, no, si te he entendido bien, o sea, Claro, el deseo siempre tiene que estar ligado a la razón. Para Girard. este,
para llegar. Eh, Yo a estoy de acuerdo con ver, Tania. para- si digamos que hay un deseo, digamos, inconsciente de ser famoso, ¿no? Porque cuestión de ego, no sé. Eh, yo igual tengo que haberlo aprendido, tengo que haber conocido otro famoso. Por más que sea inconsciente, tengo que haber conocido a un famoso y para querer ser como él. Por Pero eso decía, todo Mm, deseo inconsciente será mi meta. Volvemos al pero mismo punto. Creo que, bueno, tomando Freud, que no es un buen ejemplo en realidad, pero para el caso, ¿no? Hay deseos que solo se traducen en los sueños, ¿no? Son tan inconscientes que solo se hay manifiestan a través de deseos los que sueños. solo se manifiestan a través de los sueños. Uy, sacrilegio, dice Ujú. Alicia. O algunos que pueden influir en el comportamiento, ¿no? Pero creo que al final no se manifiestan físicamente, ¿no? Entonces yo sí creo que el deseo de Girard se circunscribe a un Claro, que es grupo. reduccionista, que no todo deseo Sí, es mimético. Sí, hemos llegado a un consenso de que en efecto llorar es reduccionista. Y de repente el mejor ejemplo sea el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Que era, Es miedo. es uno de, bueno, creo que de los pocos objetos en fantasía, bueno, en fantasía tal vez más, ¿no? Pero en literatura, que tienta Ujú. por sí mismo. Pero Alicia se ha ido en freudiano total en el chat. A su madre. A ver, a la madre. Está hablando del ello y del El super yo. ello, el ego, el yo. Claro, porque no es tan común encontrar en literatura objetos conscientes, ¿no? Más allá de las máquinas o computadoras, pero que un objeto como un anillo tenga voluntad, ¿no? Como dice, o decida Claro. cambiar de dueño, o sea tentador. Justamente el anillo de Tolkien vendría a ser el mejor ejemplo de un objeto, si existiera un objeto que despierta un deseo por sí mismo, tienda por sí mismo, es el anillo de Tolkien. Pero Pero aún ahí, el así, ahí pecado, el nos pecado, encontramos, el ¿perdón? pecado, ¿no? El pecado. Se podría decir que representa o simboliza el pecado. Pero es que el pecado no tiene el pecado en sí mismo no tiene mm, voluntad, el anillo sí tiene parte de la voluntad de Sauron. Lo que pasa es que ahí nos encontramos en confluencia con una de las discusiones más antiguas de la sociedad Tolkien peruana. Te a estoy su hablando de madre. la época de los Yahoo Groups. ¡Ah, la madre! Alicia se acordará de esa enorme discusión. Te estoy hablando del año 2001-2002. La La madre. pregunta era, ¿el anillo es un personaje? Y la discusión sobre si el anillo era o no era un personaje en la obra de Tolkien. Fue una. Claro. Se hizo dos bandos, pero así. Blanca, ¿tú te acuerdas? Yo también me acuerdo, yo también me acuerdo. Una discusión tremenda. Duró años. Años duró la discusión A de su idas y madre. venidas. Bueno, por lo que Años. estamos hablando hoy, hasta ahora. Hasta ahora sí. Hasta ahora dura. De vez en cuando reaparece. Pero sería Sí. sería interesante porque si el anillo resulta siendo un personaje, entonces sí hay dos, dos Sí, hay sujetos. varios sujetos. Y si hay una mímesis, y si... ¡Ah! Y volvemos al inicio. ¡Ah! Girard. Alicia redactó una editorial sobre eso. Claro. Fue muy bueno. Qué interesante. Ha estado Bueno, muy son las interesante. 11:11, número Sí. cabalístico. Ya creo Omar que nos va a mandar a dormir. es hora de concluir la charla, pero ha sido muy enriquecedora de todos los puntos de vista. Cada uno saca Muy sus propias bueno, muy bueno. conclusiones y como siempre es otra forma reflexiva de análisis, de ver la obra de nuestro querido profesor. Bueno, gracias Rafael, gracias a todo el público y será hasta una Buenazo, próxima. Rafael. Listo. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Muy Nos bueno, vemos. Nos vemos gracias.